días nuevamente, bienvenidos al módulo 3 de Matemática 1. En este módulo vamos a abordar directamente, como les explicaba en el módulo anterior, que era como un preámbulo pues, al cálculo, y que bueno, había muchas cosas ahí que, pues, para efectos de, digamos, del trabajo en el siguiente trimestre, era necesario ver y comenzar a trabajar con lo que eran los límites, la continuidad, las derivadas. Entonces, en esta unidad vamos a trabajar directamente con la parte de límites, ¿sí? En la plataforma hay un material donde está toda la parte teórica, todas las definiciones, las propiedades de los límites, y hay una hoja de trabajo que nosotros vamos con una serie de problemas que se van a abordar allí para comenzar digamos, a desarrollar lo que es esta unidad. Por supuesto, ¿qué nos garantiza a nosotros de que podamos aprobar sin ningún tipo de dificultad el módulo? Bueno, tratar de resolver la mayor cantidad de problemas que se encuentran en los textos. Hay bastantes libros de cálculo de Matemática 1 que nosotros podemos ir abordando para tratar de avanzar, ¿no? Y de construir allí nuestro conocimiento, pues para que nos permita ir avanzando de manera progresiva en todos los contenidos que nos restan por trabajar. Entonces, fíjense, hay varias situaciones, ¿no? Les decía que para calcular los límites o para hacer el cálculo de límites, hay que tomar en cuenta varias situaciones, ¿sí? Lo vemos desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de sus propiedades, de la sustitución, de la definición, y allí tendríamos que emplear un montón de conocimientos matemáticos previos, como el caso de poder hacer descomposiciones en factores y un sinfín de situaciones para poder darle sentido y desarrollar lo que serían, en este caso, los límites, la continuidad y todo el tema de las gráficas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar a trabajar en la guía. Había una serie de, de ejercicios para encontrar el límite de acuerdo a cada una de las propiedades, de las definiciones, si eran límites trigonométricos, si eran límites. Entonces, vamos a resolver, digamos, la mayor cantidad de problemas que se puedan abordar de esa hoja de trabajo que ustedes tienen allí para pues, dejarle una idea mucho más clara, una visión más clara de lo que es los límites y cómo hacer para realizar sus cálculos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Fíjense, la hoja de trabajo tenía varios problemas de los cuales nosotros vamos a abordar y vamos a ir desarrollando uno a uno. Vamos a comenzar con esto que tenemos allí. ¿Sí? Hay varias formas de abordar, en este caso en particular, esos ejercicios de los límites, ¿sí? Lo primero que tenemos es que encontramos un límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado. Ese límite lo podemos hacer de manera directa porque allí no se nos va a presentar ninguna situación. ¿Qué es lo que hacemos? Sustituimos donde está x por el valor de 4, ¿sí? Cuando hablamos de que tiende, eso está en la parte teórica. Cuando hablamos de si tiende a la derecha o a la izquierda, eso es de acuerdo al comportamiento. Uno podría hacer la gráfica
y podríamos verificar cómo se comporta el límite por la derecha y cómo se comporta el límite por la izquierda. Eso lo podríamos verificar todo directamente en la parte teórica. Incluso podríamos calcular el límite de una función cuando se acerca por la derecha o cuando se acerca por la izquierda. Y allí podríamos establecer un parámetro, ¿ok? Pero en este caso, lo que hacemos es sencillamente hacer la sustitución, porque allí no hay que aplicar en este caso en particular no deberíamos ni aplicar ninguna descomposición de factores, ni eliminar algún factor que nos esté estorbando, porque el límite nos va a dar una indeterminación de tipo 0/0. O sea, allí no hay que hacer nada, sino directamente lo que hay que hacer es la sustitución. Es decir, decimos que si el límite, cuando x tiende a 4 de x cuadrado, entonces sería 4 elevado al cuadrado, y esto me da 16. Allí no hay que hacer absolutamente más nada, ¿ok? Sino hacer una sustitución directa de lo que está allí. El otro problema nos dice que si el límite de x cuando tiende a 3 de g de x es igual a 3, y el límite de x de f de x cuando x tiende a 2 es igual a 2, entonces nos piden que calculemos primero el límite cuando x tiende a c de quién, de 5 por g de x, y el límite de x, el límite de f de x por g de x cuando x tiende a c, el otro cálculo. Pero debemos tomar en cuenta varias situaciones. ¿Cuál es la primera? Que a mí me dicen que g de x vale 3 y que f de x vale 2. Entonces, ¿qué es lo único que yo debo hacer? Pues hacer una sustitución directa. Esto sería 5 por, en este caso, g de x que vale 3, y esto me va a dar 15, en este caso en particular. Y aquí me dicen que es f de x por g de x, pero como yo sé que g de x vale 3 y f de x vale 2, entonces el límite de 2 por 3, ¿verdad? Que es una sustitución directa allí, y esto me da 6. Eso en ese caso en particular. Existen otros elementos o otros ejercicios que me permiten aplicar, de acuerdo a cada caso, una situación diferente. ¿A qué me refiero? Observemos el siguiente problema. Me dice, ¿verdad?, que el límite cuando x tiende a menos 1 de x cuadrado menos 1 sobre x más 1. Entonces, fíjense, aquí pasa una situación bien particular. ¿Y a qué me refiero con esa situación bien particular? Si yo hago una sustitución directa, ¿qué me daría? Menos 1 al cuadrado me daría 1. Y 1 menos 1 me da 0. Y menos 1 más 1 me da 0. Me da una indeterminación de tipo 0/0. Entonces, deberíamos buscar una manera de poder resolver el problema. Y entonces, para este caso en particular, ¿qué hacemos? Hacemos directamente una descomposición de factores. En el caso del numerador, que nos quedaría el límite cuando x tiende a menos 1, ¿de quién? De x más 1 por x menos 1. ¿Ok? Sobre x más 1. Al hacerlo, al operar esto que está aquí, x más 1 por x menos 1, pues me va a dar x cuadrado menos 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago allí directamente ahora? Después de que tengo toda esta cuestión allí, toda la descomposición de la parte del numerador, pues sencillamente procedo y digo lo siguiente: el límite cuando x tiende a menos 1, esto que está aquí, este que multiplica con este que divide, yo lo cancelo y me va a quedar x menos 1. Por lo tanto, aquí ya empezamos a hacer la sustitución y tendría lo siguiente, ¿verdad?, que el límite cuando x tiende a menos 1, pues sería menos 1, por lo tanto eso es menos 2. Y ya aquí tengo el valor del límite. Y ahí hice el cálculo del valor del límite. ¿Ok? Eso en ese caso en particular. Existen otros casos que vamos a ir desarrollando y que vamos a ir verificando, pues para que podamos observar cuál es el comportamiento en diferentes situaciones. Como les digo, podríamos hacer una descomposición en factores. Hay otros ejercicios, otros tipos de situaciones, pues que de acuerdo a cada caso, pues nosotros deberíamos buscar la manera adecuada de poder
eliminar esa indeterminación allí, ¿sí? Algún artificio matemático que me permita, pues, desarrollarlo sin que, digamos, este, evitando esa indeterminación que nos puede dar. Pues si es ser infinito sobre infinito, eso también, pues, hay una forma adecuada de resolverlo, ¿ok? Entonces, tomemos nota, ya voy para allá, tomemos nota y verifiquemos cómo es el comportamiento. ¿Alguna duda? Pues estoy a plena disposición para poderlas atender, ¿ok? Claro, estoy de acuerdo, cada caso. Veamos otros casos en particular, ¿no? Cuando se trabaja con límites trigonométricos, ¿no? Pues los límites trigonométricos necesitamos también conocer otros, otros elementos como las identidades trigonométricas, recordar las identidades trigonométricas, pues para poder eh, abordar con mayor claridad eh, los problemas que se nos puedan presentar allí. Fíjense, tenemos el límite de la tangente de x sobre x. Este es un límite cuando x tiende a cero. Entonces, veamos, por eso les decía, les comentaba, que era bastante importante pues, conocer las identidades trigonométricas porque esto nos permite, pues digamos, de cierta forma avanzar, ¿no? Y buscar la manera más adecuada de resolver el problema sin que se nos pueda presentar ninguna situación, ninguna determinación allí. Entonces, lo primero que se me ocurre para poder resolver, porque sabemos que eso me puede dar cero sobre cero, pues es agarrar y buscar una identidad que me permita trabajar con la tangente. Tangente es lo mismo que seno sobre coseno. Y entonces, a partir de allí, yo podría abordar el problema. A partir de allí, yo podría darle sentido a lo que quiero realizar, pues para encontrar la forma más adecuada de resolver este problema en particular. Fíjense lo siguiente. Yo tomo y digo, el límite, cuando x tiende a cero, ¿verdad? De esta tangente que vendría siendo seno de x entre x multiplicado por 1 sobre coseno de x. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer yo ahora? Pues yo lo podría separar.
podría decir entonces que el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? De seno de x entre x por el límite cuando x tiende a cero, ¿de quién? De uno sobre coseno de x. Ya aquí el comportamiento es distinto, ¿sí? Porque fíjense, aquí tendría, ¿verdad? Seno de cero, haciendo la sustitución entre cero, y aquí tendría uno entre el coseno de cero, ¿verdad? Y allí el comportamiento sería distinto, ¿ok? El comportamiento sería distinto, ¿sí? Al hacer la sustitución. O bien, yo podría decir eh, que este mismo límite, por ejemplo, este mismo límite, cuando x tiende a cero, de la tangente de x entre x, debería ser igual a quién. Pues si yo lo hago así, me quedaría seno de x entre x por el coseno de x, perdón, por uno entre el coseno de x. Y esto, pues en resumidas cuentas, al momento de hacer la sustitución, pues me daría uno multiplicado por uno y eso me da el valor que yo estoy buscando. Fíjense, hay que hacer de cierta forma, pues, realizar una cantidad de cálculos que me permitan a mí, pues, encontrar de cierta forma lo que, los valores que yo estoy buscando, ¿no? Una forma diferente de abordar el tema allí. ¿Ok? Ahora, si ustedes observan lo que acabamos de realizar, pues, al momento de hacer una sustitución directa, pues es bastante complicado que podamos encontrar lo que nosotros, o sea, lo que, en este caso lo que nos compete, ¿no? Los valores, pues porque allí se nos va a complicar por lo que le comentaba hace un rato, ¿no? De las indeterminaciones, de cero sobre cero y este tipo de cosas, pues que son bastante complicadas para hacerlo, porque si ustedes se dan cuenta al momento de hacer la sustitución, la tangente de x, ¿verdad? Que en este caso la tangente de cero, eso me va a dar cero, y cero dividido entre cero, pues me va a dar cero, por lo tanto me va a dar una indeterminación allí. Pero cuando ustedes sacamos el valor del seno, el seno de cero, eso me da cero, y allí, pues entonces tendría, al momento de hacer la sustitución, por ejemplo, el seno de cero dividido entre cero. ¿Verdad? Allí me va a dar una indeterminación, pero ¿qué pasa? Yo tendría, ¿verdad? Al momento de resolver ese ejercicio en particular, pues me estaría dando cuenta de que uno, ¿sí? Si hacemos el cálculo, los cálculos en la calculadora, uno entre el coseno de cero, ¿verdad? Uno entre el coseno de cero me da uno, en este caso en particular, y tendría directamente un valor allí, ¿verdad? Si yo multiplico el seno de uno por uno, pues me daría seno, y abajo que tendría seno por coseno de cero, pues al momento de hacer la sustitución me estoy dando cuenta de que, pues, el primer valor me va a dar uno y el segundo valor me daría seno de cero entre cero, eso me va a dar cero directamente, ¿ok? Me va a dar un error. ¿Okay? Por eso les decía que había que buscar la forma más adecuada de resolverlo para poder eh, obtener el valor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si esto me da cero, ¿verdad? Aquí me va a dar 1. Esto me da 1. Obtengo el valor que estoy buscando. ¿Cuál es ese valor que estoy buscando? Pues este 1 que está aquí, ¿ok? 1 directamente.
pero al momento de hacer la multiplicación, pues voy a seguir cancelando esto. Otra forma de hacerlo sería, si nosotros sabemos que el seno de x entre el coseno de x es igual a la tangente de x, entonces, ¿qué hago yo? Digo, seno de x entre coseno de x, ¿verdad? Sobre x. ¿Y qué hace? Aplica uno una doble 6, tendría seno de x entre x por coseno de x. Y entonces aquí el comportamiento podría ser diferente también. Esa sería otra forma de abordar el problema. Entonces, al momento de hacer la sustitución, tendría el seno de x. ¿Cuánto vale el seno de x? En este caso sería el seno de 0 entre x por el coseno. En este caso, al momento de hacer la sustitución, ¿verdad? Tendría 0 por el coseno de 0. Entonces, volvemos a tener la misma situación. Fíjense, al momento de hacer la sustitución, pues tendríamos, en este caso en particular, ¿verdad? Tendría el seno de 0, que ya sabemos que el seno de 0 es 0. En este caso, al momento de hacer la sustitución, esto me daría 0. Y aquí tendría coseno de 0. Tendría el coseno de 0, es 1 multiplicado por 0. Pues ya sabemos que allí la cosa también va a dar esa indeterminación. Entonces, fíjense, hay formas de comprobar qué es lo que podemos resolver y cuándo se puede resolver de acuerdo a cada situación, ¿sí? Entonces, eso es importante, pues, para poder eliminar justamente esa indeterminación de tipo 0 sobre 0, ¿sí? Un argumento que nos permita, pues, en cierta forma, pues, hacer el cálculo sin que nos sucedan este tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, fíjense, son diferentes formas de abordar allí el problema para poder darle solución a lo que estamos buscando, ¿ok? Entonces, fíjense que ya tomamos en cuenta el comportamiento de estas situaciones, pues para encontrar los valores que necesitamos. Lo importante de esto es que aquí no nos puede dar una indeterminación y entonces hay que buscar el argumento necesario para hacer una descomposición que nos permita encontrar, en este caso, los valores que necesitamos, ¿ok? Entonces, fíjense allí. Y otro problema, ¿verdad? Muy particular es el siguiente cálculo de límites. Entonces, prestemos atención aquí a lo que vamos a resolver, ¿verdad? Para que tomemos en cuenta al momento de realizar el cálculo de los límites. Fíjense, el límite de x al cubo menos x sobre x menos 1, cuando x tiende a 1. Si yo hago la sustitución directa, para hacer la sustitución directa tendría aquí 1 al cubo menos 1 entre 1 menos 1. Puedo observar que esto me va a dar 0 y que esto me va a dar 0. Entonces va a ser 0 sobre 0. Hay que buscar la forma adecuada de resolver eso allí sin generar ningún inconveniente, ¿ok? Entonces, lo primero que se me ocurre es tomar y decir que este límite, cuando x tiende a 1, el numerador podría hacer una descomposición de factores y esto me podría quedar x menos 1 que multiplica a x cuadrado más x más 1 sobre x menos 1. Esto que está aquí, recordando que pudiese ser a menos b multiplicado por a cuadrado más 2a por b más b cuadrado. ¿Ok? Esto es lo mismo que aplicar este tipo
de descomposición en factores para poder encontrar un factor que se asemeja a él en el denominador y yo lo pueda cancelar, tal cual como está allí. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos ahora? Pues sencillamente, este que multiplica con este que divide, yo lo cancelo. Y tendría el límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De x cuadrado más x más 1. Y eso nos lleva digamos, a tomar ahora la sustitución directa, pues para mirar su comportamiento. Entonces, esto sería igual a quién? A 1 al cuadrado más x más 1, que es igual a 1 más 1 más 1, que vendría siendo igual a 3. Fíjense la diferencia entre ambas cosas, ¿no? El hecho de hacer la sustitución aquí y nos damos cuenta que nos da una indeterminación de tipo 0 sobre 0 y buscar cuál es la forma adecuada, ¿verdad? Para darle solución al problema. O sea, cómo hacemos la descomposición aquí buscando eliminar el factor que me convierte, que me está estorbando, por decirlo así, que me convierte en cero la función, ¿verdad? Que me la hace cero y entonces a partir de esto que está aquí, de esa nueva factorización que yo hice, esa descomposición de factores, pues yo encuentro el valor necesario para el cálculo respectivo. Pues, de manera que, más o menos, a grosso modo, digamos, explicar ciertas características que me permiten eh, resolver los problemas de forma adecuada sin que me generen ningún tipo de inconveniente. En la plataforma ya está el material, está la hoja de trabajo, está la evaluación debe abrir el día 13, es una serie de cálculos de límites allí, aplicando cada una de las normas que están, las reglas que están allí en la parte teórica, cómo hacerlo de manera adecuada, todo eso está allí en la hoja de trabajo. Estos problemas resueltos que se resolvieron hoy también están en la hoja de trabajo y por supuesto una serie de características allí que nos permiten, pues, como les digo, digamos, prepararnos para presentar la prueba que está allí. Es un cuestionario bastante sencillo, son 3 problemas que tienen allí que hay que resolverlos pues de la forma más adecuada. Entonces, vuelvo y les repito, la idea allí pues que podamos resolver la mayor cantidad de problemas para estar, digamos, dispuestos y preparados para la presentación de la evaluación. A grosso modo, pues, un ejercicio de manera rápida allí, pues, para un poco ampliar la visión que tengan sobre los límites, porque como les digo, el tiempo aquí es bastante corto y pues la idea sería que nosotros podamos ir construyendo y resolviendo la mayor cantidad de problemas para avanzar. Si existe alguna duda, ya lo saben, pues, lo pueden hacer de manera a través del correo electrónico, de la plataforma de la universidad y por supuesto hacerlos directamente vía WhatsApp. ¿Ok? Entonces, espero que el contenido haya sido de su comprensión y cualquier duda, como les digo, no duden en hacerlo directamente por los canales que les acabo de mencionar y estamos prestos a resolver cualquier cantidad de dudas o cualquier cosa que tengan allí este, para, digamos, para su respectivo aclaratorio. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias, que tengan un feliz y excelente día. Recuerden, en la plataforma están todas las actividades que deben comenzar a resolver a partir del día 13. Son 30 minutos para eso y cualquier situación que se le presente, vuelvo y les repito, participarla pues para que no se queden con la duda y podamos seguir avanzando. Que tengan un feliz día.